días, bienvenidos todos los que están en la casa del Señor, bienvenidos los que nos ven por Facebook y bienvenidos quienes nos ven también por YouTube. Es una buena mañana y nos estamos confundiendo y es una buena mañana, no pasa nada. Yo soy como Fabi, si lo que vengo me viene lo digo y en eso te entiendo, Fabi. Así que, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, de plano me tienen que invitar porque esta es mi casa. Pero qué bueno tenerlo esta mañana en la casa del Señor. Estamos muy contentos de decir que ya casi se nos va el año. Ya solo nos quedan 50 domingos. Entonces tenemos comparado con la eternidad, ¿verdad? Tenemos un sentido de urgencia por reunirnos, qué bueno que puede estar acá. Y hoy queremos entrar de lleno al tema de esta mañana. Y yo quisiera que me acompañara pidiéndole a Dios que le hable esta mañana. Todos necesitamos que Dios nos hable. Y entonces quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tenernos un domingo más en casa. Gracias por cada una de las bendiciones que todos los días nos das, especialmente por la bendición de la vida. Te exaltamos, te honramos y pedimos esta mañana que nos des una palabra. Yo tengo en mi corazón el discernimiento de que esta palabra es muy importante y puede marcar el futuro de muchos de los que están acá. Y por eso te pido, Señor, que pueda explicarme de una forma que sea entendible, pero también que sea algo que mis hermanos, en donde sea que estén, acá o detrás de una pantalla, y cuando sea que lo vean, puedan conectarlo también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Esta mañana queremos hacer un seguimiento al tema que iniciamos la semana pasada. Diciembre es un mes que nos saca de la serie en la que estamos y hacemos una pausa porque nos gusta mucho sensibilizarnos sobre el evento que debería estar en boca de todo el mundo en diciembre. Nos referimos al nacimiento del Salvador. Y nosotros, pues, hemos estado predicando y llevando la secuencia del libro de los Hechos. Y estos 2 domingos nos permiten hacer un pequeño reset de lo que pasó en diciembre, pero preparar nuestro corazón para lo que el 2023 pueda traer. Y la semana pasada hablábamos de 3 acciones determinantes que necesitamos incorporar a nuestra vida. Es importante que aprendamos a incorporar, que aprendamos a conectar, que somos seres llamados por Dios, escogidos por Dios, y que hay una parte inmaterial, una parte incorruptible, eso es lo que quiere decir la palabra espiritual, a la cual nosotros debemos de conectarnos también. La charla de esta mañana es un seguimiento a esas 3 acciones. Bueno, el título es Deja que las bendiciones te alcancen. Y está muy relacionado con lo que también Fabiola de Estrada ministraba, me salió en verso, ¿verdad? Fabiola de Estrada ministraba hace unos momentos con respecto al poder de Dios, ¿verdad? Y cómo nosotros necesitamos una intervención de Dios en todo lo que somos y hacemos. Y a veces eso puede confundir un poco y estamos atormentados y estamos atribulados y estamos preocupados
porque no nos llegan las bendiciones, porque no vivimos las bendiciones. Y por eso es que este tema, creo yo, puede ser determinante, porque el modelo bíblico no es que ningún hijo de Dios ande persiguiendo bendiciones. El modelo bíblico es que si seguimos el modelo bíblico, las bendiciones lo van a alcanzar donde quiera que usted esté. Lo que usted necesita para la vida lo va a alcanzar sin ni siquiera que usted se estrese, ni usted se atormente, sino que lo va a alcanzar. Y eso es lo que está escrito, pero a veces caemos en el engaño de pensar que si hay un activismo de nuestra parte, si nosotros hacemos o dejamos de hacer, entonces Dios no nos va a bendecir. Tenemos una idea errónea de Dios. Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que seamos bendecidos. Esa es la idea. Pero tampoco Dios va a cortar su proceso si nosotros seguimos de cabezones queriendo que lo haga como nosotros queremos, porque Él tiene un proceso, Él tiene un parámetro, Él tiene una forma de hacerlo. Y de eso se trata la prédica de hoy. Entonces yo recuerdo las 3 acciones determinantes de la semana pasada. Número 1, hay que aprender más de Dios. La semana pasada veíamos la teoría, hoy vamos a ver un poquito la práctica. Hay que aprender más de Dios. Si algo tienes que aprender este año, aprende de Dios. Y antes de aprender otro idioma, aprende más de Dios. Importante aprender otro idioma. E importante los que van de regreso al colegio, universidad, importante lo que van a aprender, pero aprende más de Dios. Eso es más importante. Los que necesitan desarrollar una habilidad nueva este año porque su trabajo, su desempeño así lo requiere, es importante, pero más importante todavía es aprender más de Dios. La segunda acción es practica más lo que aprendas, en lugar de aprender y que sea solo un conocimiento teórico. Y número 3, hablábamos de la disciplina bíblica de la oración. Entonces, eso fueron las 3 acciones del domingo pasado. Yo hoy quiero en ese ánimo continuar y le invito a abrir su Biblia. Solo vamos a ver 2 versículos hoy. Y ambos están en el capítulo 28 del 5º libro de la Biblia. Es el libro de Devarim, se dice, se llama el libro, pero le pusieron Deuteronomio, lo tradujeron como Deuteronomio, pero quiere decir los asuntos de Dios. El libro, el 5º libro de la Biblia quiere decir los asuntos de Dios, lo que es importante para Dios. Por eso nosotros exaltamos el aprender de Dios, porque siempre hay algo nuevo. Y vamos a leer el capítulo 28 y versículo 1. Y yo quiero decirle que traduje el versículo, lo traduje literal. Esa traducción no la va a encontrar en ninguna Biblia que usted tiene. Últimamente he estado muy intolerante, erróneamente intolerante con las traducciones de la Biblia. Me he enojado con los traductores, he menospreciado el trabajo que hacen porque me parece que no se ha hecho bien y nos ha robado mucho eso, pero el Señor tiene su forma de corregirlo a uno y me dijo, bueno, ¿por qué no lo traducís vos pues? Y yo, no puedo. Es demasiado el trabajo y entendí que Dios me decía que la Biblia no se puede traducir, se debe explicar. Y entonces ahora aplaudo el trabajo que han hecho los traductores, pero nos toca a nosotros los pastores o los que enseñamos interpretar. Y esto es un poquito de lo que yo quise hacer y por eso lo traduje literal, porque sobre la base de esto me voy a explicar. Así que ya estoy en paz con los de las sociedades bíblicas, ya estoy en paz con todos los traductores, ya los quiero otra vez, aunque muchos de ellos son académicos, ni siquiera creyentes en Dios. Muchos de los traductores de la Biblia, también he de decirlo, son académicos que ni siquiera creen en Dios. Fíjese, es complicado. Y antes de volverme a pelear con ellos, mejor seguimos la lectura, que es lo que nos compete hoy. Así que por favor, denle una sonrisa y dígale que tiene la par, el pastor no está bravo.
Solo cara de bravo tiene, pero no está bravo. Versículo 1. Sucederá que si escuchas, dice literalmente, en o por la voz del Señor tu Dios, para guardar y para hacer lo que yo, y en ese contexto ese yo es Moisés, eso no está, pero yo se lo puse ahí para que usted sepa quién dijo yo, te mando, el día, note por favor cómo lo puse ahí, el día te pondrá, es decir, el Señor tu Dios, en lo más alto que todas las naciones de la tierra. Ok, ahora viene el intento de explicación. En primer lugar, hay una figura que se llama un presente tautológico. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? No se preocupe, yo tampoco. Es una redundancia, es una repetición, decimos allá. Es una repetición. Quiere decir redundar en algo. Por ejemplo, cuando aquí en Guate decimos voy a subir arriba, ¿ha escuchado usted eso? O voy a bajar abajo, eso es un tautológico, que es una redundancia inútil. Y molestamos a alguien si habla así. Pero la Biblia está usando una redundancia que si escuchar, otra forma de leerlo también, y es cuando escuches. Cuando escuchar, escucharás en función de una promesa. Porque Dios está diciéndote a ti, este tautológico acá no es un error de Moisés, es una forma bíblica de hablar cuando algo es sí o sí. Por ejemplo, cuando Dios le habló a don Adán y a doña Eva, les dijo, miren mucha, pueden comer de cualquier árbol que ustedes ven en el huerto, pero ese árbol que está allá afuera, el día que de él, si ustedes comen, dice, cuando coman o si comen, y luego la Biblia usa el tautológico ahí, también dice, morirán. Es decir, eso va a pasar. No va a haber excepción alguna. Sabe que Dios, por medio de la gracia, ha hecho una excepción con nosotros. Pero el tautológico está ahí para decirle, no hay excepción. Esta regla no tiene excepción. Entonces, esta regla tampoco la tienes. Si escuchar, escuchas. Ahora, ¿qué cosa hay que escuchar? La voz del Señor tu Dios, para guardar y para hacer lo que yo, y luego es lo otro que le quiero decir, te mando. O sea, ¿quién estaba mandando? Moisés hace las de un profeta de Dios acá cuando dice, miren, estos son los asuntos importantes para Dios. Cuando Moisés recibe, porque él no es autor de ningún libro, por lo menos no el intelectual. Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia y algunos salmos, Dios le está haciendo un dictado o Moisés está haciendo un registro de los eventos que están pasando. Esa es la diferencia de los primeros 5 libros con los demás. Los demás recibieron una inspiración, también es voz de Dios, pero los primeros 5 tienen esta cualidad, que Dios es el que le dice, va, Moisés, volá pluma pues, él está en el Sinaí, volá pluma, te voy a decir cómo fue la creación, te voy a decir cómo fue el pecado, te voy a decir cómo fue lo de Adán, te voy a decir de Eva y lo que Dios quería, y te voy a decir cómo fue lo de Abraham, y te voy a decir cómo fue lo de Isaac y lo de Jacob, y te voy a hablar de José. Eso se lo dictó Dios a Moisés. Es muy curioso. Por eso es que yo le pongo ahí, Moisés está haciendo un canal, pero luego dice, lo que yo te mando en presente, lo que yo te estoy diciendo ahorita, lo que ahorita tenemos que considerar, dice, y luego en las traducciones tradujeron este día, el día de hoy. Mi sorpresa es mayúscula cuando yo veo el Evangelio y me doy cuenta que el Evangelio nos enseña que cada vez que se hablaba de el día era una referencia al Mesías. Por ejemplo, no tengo la cita acá, pero en Hebreos cuando dice
citando un salmo: si oyeres hoy la voz del día, dice el salmo, no endurezcáis vuestros corazones. El Evangelio nos enseña que este título es un nombre de Jesús, es un nombre del Mesías. Que estoy tratando de decir que Jesús está en toda la Biblia, está en los asuntos de Moisés. Y si nosotros ponemos sí o sí atención a lo que Dios dice, el día, es decir, Cristo Jesús te pondrá, y por eso yo le puse, es decir, Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, es el mismo, es el mismo, es el Mesías que está operando. No son dos cosas distintas. Pero bueno, esto es un resultado de mucho tiempo de estudio y muy difícil de explicar. Si usted quiere que yo le explique lo del día, nos vamos a tardar unas 3 horas, pero eso sí, tiene que haber café, tiene que haber champurradas, tiene que haber checas, tiene que haber lo que tenga que haber con tal de alimentar esta timba. En Guatemala, timba es una palabra muy elevada que quiere decir estómago. Para los que nos ven de otros países, siempre nos ven de otros países, fíjense. Les mandamos un saludo a los que nos ven de otros países. Nos reportaron hoy de Colombia, de hecho, un chapín, pero colombianizado. Muy bien. Y luego dice que Él, Jesús, el Señor Dios, te pondrá encima, en alto, en todas las demás naciones. Y esta idea a mí se me hace muy importante. ¿Por qué razón? Porque como creyentes nosotros no debemos de buscar que Dios nos dé eminencia. Como creyentes nosotros debemos de ocuparnos en algo. Ya voy a decir en qué hemos de ocuparnos. Y Dios se va a encargar de que las bendiciones nos alcancen. Y Dios también se va a ocupar de que tengamos influencia. Y Dios se va a ocupar de darte tu lugar. ¿Quién no ha reclamado su lugar? ¿Quién no le ha dicho a alguien: es que no me das mi lugar? Pues es que el único que te puede dar tu lugar es Dios. El único que te da un lugar en tu casa, en la congregación, en donde sea, es Dios. Y Dios te está diciendo que hay una forma acá donde tú puedes llegar a tener tu lugar. Él te pondrá encima de las naciones. Hace muchos años, esa cantaleta, bueno, no voy a decir cantaleta. Por favor, si en su computadora mental hay una tecla que dice backspace, la de borrar, va, Hace muchos años yo escuché, de niño, por eso le digo que es hace muchos años, que Guatemala era luz a las naciones, que Guatemala sería una bendición. Y como chapín, uno dice, años después, estábamos en el sur de América con un amigo en Perú. Y todo lo que teníamos que decir es que éramos ministros de Guatemala y nos invitaban a predicar. Y entonces más se me infló a mí, usted ya sabe qué, el ego, ¿verdad? Para aclarar. Y sí, realmente, pero es que la palabra de Dios lo que dice es que la luz, que el día es Jesús y Él es el que debe de brillar. Y es que el único que puede traer un cambio es Jesús. Y entonces, hago esta conexión para decirte que el único que te puede poner en tu lugar es Dios. Y hay una enseñanza mesiánica muy interesante porque Jesús está enseñando, dice, cuando llegues a un lugar, no te vayas a la primera fila, digas, porque puede que llegue otro y te diga, ¿sabes qué? El dueño puede que te diga, ¿sabes qué, papadito? Va a sentarse ahí atrás porque ese se lo había reservado al otro y vas a pasar mucha vergüenza. ¿Ha visto eso? Eso está en los evangelios, Jesús lo dijo. Pues se refiere a esto porque Él es el que pone en eminencia o el que pone abajo. Y eso es importante que lo tengamos presente. Así que, repito, el punto es que Dios es el que pone y hace las cosas. Él es el que pone y hace las cosas con respecto de ti. Esa es la validación que yo quiero, y yo quiero estar donde Él me ponga. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sigamos. El versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones.
Pero yo quiero que usted interne lo que esta oración significa. Porque eso es muy difícil de andar yo viendo cómo Dios me bendice. Quiere decir que vendrán. El verbo que usa ahí también quiere decir entrar. O sea, entrarán a tu vida todas estas bendiciones. Y cuando usted lee el resto de las bendiciones hasta el versículo 14, son muy importantes. En la casa tendrás paz con la suegra. Imagínese usted tener paz con la suegra. Eso sí que es bendición. Por cierto, me reportaron que me estaba viendo la semana pasada, así que le mando un saludo respetuoso y una persinada evangélica. No sé cómo son, pero se la mando. Si me está viendo. Curarse en salud es mejor. Lo que estoy tratando de decir es que nos dejamos la vida procurando la bendición. Y el modelo bíblico es, tú tienes que hacer algo y Dios va a hacer que te alcancen, Dios va a hacer que vengan. Y por si fuera poco, dice, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y hará Dios. Pero recordamos que Dios aquí también incluye a la figura del Mesías, específicamente. Que te alcancen, que te alcancen. Hará Dios que te alcancen. Sí, Dios tiene algo, una actividad que tú hagas. Dios tiene un plan para que tú hagas, que cuando tú estés haciendo ese plan, cuando estés involucrado, no es una buena palabra, cuando estés comprometido con el plan que Dios tiene para tu vida, sea en Guate, sea en la China o aunque sea en la Cochinchina, como decía mi mamá, donde quiera que estés, no te preocupes, en el lugar donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto, aunque a ti te parezca insignificante ese lugar, pero si tú estás siguiendo el plan de Dios, Dios va a hacer que te alcancen. ¿Se acuerda cuando era niño y jugaba tenta? Yo no sé cómo le digan ahora a la tenta, porque se nos han agringado mucho los usan. Tag, dicen ahora. Y ni bien lo dicen. ¿Cómo se dice tenta ahora? La lleva. No sé si esta generación tiene esperanza con este tipo de nombres. La lleva. Tenta. ¿Se acuerda cuando usted estaba jugando tenta? Iba corriendo y el ingrato que lo iba persiguiendo era más rápido que usted. ¿Se acuerda de eso? Cuando estábamos en una competencia y nos ponía, una vez nos pusieron a competir en la piscina. ¿Quién llegaba más rápido? ¿Qué si uno de los ingratos que iba a competir era nadador olímpico? Yo no estaba ni enclavado y el ingrato ya había llegado al otro lado. ¿Se acuerda? Quiere decir que las bendiciones de Dios, donde quiera que usted esté, van a ser más rápidas que usted. Lo van a alcanzar. Eso es una buena noticia. Y luego regresa al punto de origen, que es lo que yo quiero dejar en su corazón esta mañana. Cuando escuches, escuches la voz del Señor tu Dios. Querido hermano, lo importante para la vida, el secreto, el éxito está en escuchar la voz del Señor tu Dios. Como dicen allá en mi tierra, eso es todo, amigos. Muy porqui, pues. Ese es el punto. El secreto de la vida creyente, el secreto para disfrutar de esta vida en medio del sufrimiento, del dolor y de todo lo que existe, es escuchar la voz del Señor tu Dios. Escuchar la voz del Señor tu Dios. Pero resulta que eso tampoco Dios lo iba a dejar a su imaginación, porque ya puede salir cualquier persona a decir: yo escuché la voz de Dios que dijo, deme un apapacho. Si usted supiera las profecías que me han dado a mí, se reiría. Y no las voy a contar, porque son repetidas. Pero la voz de Dios no es un invento humano.
La voz de Dios no es algo que sentí, y menos después de una noche de muchos tacos con tamales con picante. La voz de Dios no es subjetiva, ni es inventada. Y no quiero decir que Dios no hable, porque Dios habla. Pero no es a lo que Moisés se refiere. La voz de Dios está entendida en dos cosas que leímos en el versículo 1. Así que regresemos al versículo 1. Dice: sucederá que si escuchas en la voz del Señor tu Dios. La voz del Señor tu Dios es lo que guardas y lo que haces. Hay que unir eso. Muy bien. Entonces el primer aspecto es guardar. Ahora nosotros creemos que guardar es darle save a un documento. Creemos que guardar es, me voy a guardar el celular porque voy a ir al centro. Bueno, ahora el centro es muy seguro, ¿verdad? Gracias a Dios. Me lo voy a guardar porque voy para mi casa. Ahí me asaltan. Pero ya en serio, guardar no quiere decir eso. Guardar, como lo está acá diciendo, es montar guardia. Vamos a suponer que a usted le dan una joya de muchísimo valor y le dicen: usted es responsable de esta joya, vale $10 millones, $80 millones de quetzales. Eso intimida. Y entonces y tiene usted todas las capacidades de defenderla, uno va a cuidar, va a montar guardia sobre eso que es precioso. ¿Cómo entendemos eso en el contexto de la Escritura? Es muy simple. Dios te dio dos cosas a ti. Dos cosas. Cuando tú llegaste al Evangelio, cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador, Dios te dio dos cosas. Número uno, te dio unas promesas. Dios te ha dado promesas. La primera promesa que te dio, y más importante de todas las promesas que existen en el mundo mundial, y nunca me cansaré de decir esto, la primera y más importante de todas las promesas que Dios te dio es la promesa de la vida eterna. Así que tú debes montar una guardia ante cualquier voz que venga y se levante en contra de las promesas de Dios, de cualquiera de las promesas de Dios. Dios te ha prometido que iba a estar contigo, y cuando venga la voz de la soledad, tú tienes que montar guardia en contra de esa voz y decir: no, yo estoy, Dios está conmigo, yo no estoy solo. Dios te ha prometido que te iba a acompañar. Dios te ha prometido que te iba a proveer. Dios te ha prometido que te va a alimentar porque eres un hijo que ama. Dios te ha prometido tantas cosas. Dios te ha prometido una porción en su reino. Dios te ha prometido que te va a amar para siempre. Y cuando se levante cualquier voz en contra de las promesas del Señor, y por supuesto las promesas de Dios están escritas, no puedo resaltar esto lo suficiente, están escritas. Y cuando se levante cualquier voz en contra de una promesa, tú tienes que venir cual guardaespaldas y sacar la escuadra del Espíritu. Ahora estamos actualizados, ya no es la espada del Espíritu, sino ahora es la escuadra del Espíritu. Y defender las promesas que Dios te ha dado, especialmente de tu voz interna que duda. Especialmente de esa voz, especialmente de la voz del mundo que más y más va a venir a ridiculizar las promesas de Dios que Él te ha dado, que están escritas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto son las competencias de Dios. ¿Qué es una competencia? Es una habilidad. Es un rasgo del carácter de Dios. ¿Cómo lo dicen en la Biblia? Le llaman mandamientos. Le llaman mandamientos. Hoy y siempre el mundo ha estado ensanchado en contra del
cumplimiento de los mandamientos, porque sabe que si tú le montas guardia a los mandamientos, Dios va a hacer que te alcance sus bendiciones. Por supuesto, el enemigo va a querer hacerte dudar, el enemigo va a hablar mal de los mandamientos, de las competencias de Dios. El enemigo te va a poner en duda si eso funciona. Pero tú tienes que montar una guardia. Tú debes de ser un guardaespaldas de la palabra de Dios, explicada en promesas y en mandamientos, en promesas y en competencias en la Escritura. Y la segunda cosa son tus actuaciones de todo el día. Son tus acciones de todo el día. Dijo, si guardas y si haces. ¿Y hacer qué cosa? Me recuerda la historia de Naamán. Naamán era un general de un ejército enemigo al pueblo de Dios. Y de pronto se encontró, o se empezó a encontrar, quizás fue paulatinamente, con que él tenía una afección cutánea, una afección de la piel, que se llamaba tzaraat. Han traducido lepra, no es lepra. Es una afección cutánea, por eso yo le voy a decir una afección cutánea, afección en la piel. Y fue a buscar al doctor, fue a buscar a cuanta ayuda pudo, fue a buscar a sus dioses y nada lo aliviaba. Nada. Y entonces una niña que había sido secuestrada del pueblo de Israel y que servía como esclava en la casa de Naamán, le dijo, mire, ¿sabe qué? Allá en mi tierra, siempre Dios nos manda ángeles, hermano. Y yo quiero resaltar el valor de esta niña, ni se menciona su nombre, pero quiero resaltar el valor de ella. Esta muchacha viene y le dice, mire, allá en mi pueblo, esta muchacha de plano temía a Dios. Estaba en una situación bien complicada, pero no dejaba de servir a Dios. Estaba haciendo, estaba guardando, estaba montando vela, como José. Si a usted lo hubieran vendido sus hermanos como esclavo y hubiera vivido preso 10, 9 años, qué sé yo, pero no preso como aquí. Aquí las prisiones son bonitas, si a usted alguna vez usted ha ido, son bonitas, aunque son horribles. No, él vivía en un hoyo, en un foso, en donde el baño era el foso donde él vivía. Años de años, pero no dejaron de servir al Señor, montaban guardia. Y esta muchachita, le voy a llamar así, ella, en medio de su sufrimiento, estaba haciendo lo que había aprendido. Ella sabía que en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo, que Dios podía usar para sanar a Naamán. ¿Y sabe qué hizo? No se lo cayó, no se lo negoció, no le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, pero yo ya no quiero estar acá. Yo quiero ser tal cosa, ella se lo dijo, allá en mi tierra hay un profeta que lo puede sanar de parte de Dios. Naamán parecía cristiano, porque no lo entendió y fue a buscar al rey. A veces como cristianos buscamos al hombre y debemos de buscar siempre a Dios. Entonces fue a buscar al rey. Y el rey le dijo, yo no te puedo sanar, ustedes lo que quieren hacer es guerra. Y estaba afligido el rey. Naamán no lo entendió bien. Mira, te traigo esto para que me sanes. Y como Dios estaba detrás del asunto y Dios estaba en función de honrar la palabra de Dios que había puesto en la muchacha cuyo nombre ni siquiera sabemos, porque la iba a poner en alto, porque iba a dejar que sus bendiciones la alcanzaran aún en el exilio, aún en un lugar donde no había esperanza. Dios iba a alcanzar y a bendecir a esta muchacha e iba a hacer todo lo que tenía que hacer para que ella fuera honrada. Entonces Eliseo va y le manda a decir al rey, mira, decirle que venga,
Pero como Dios tiene sus cosas, ¿verdad? Y tiene sentido del humor. Entonces el general llegó a la casa yo sigo necio con Josué, y llegó a la casa de Eliseo. Pero Eliseo estaba viendo Netflix y mandando mensajes por WhatsApp de que el domingo hay que ir a la casa del Señor. Y entonces le dijo a su asistente: decirle a este tipo, porque todo es una lección de parte de Dios, que vaya y se bañe el chuco 7 veces en el Jordán, que se zambulla 7 veces. Usted hubiera visto a Naamán. Yo soy un hijo de Dios, soy un príncipe, merezco lo mejor. Mi sombrero si me voy a ir a bañar a ese lugar. Yo pensé que iba a salir el profeta, iba a invocar a sus dioses, iba a hacer kikirimiao y ¡pum! Yo iba a estar sano. Porque tenemos todos una expectativa de cómo Dios va a hacer las cosas. Y Dios nos tiene que prosperar así, nos tiene que bendecir. No, hermano, no. Déjese de cosas. Ahora ya estoy bravo. Y se pone bravo. Pues chusma. Y empieza, me voy a mi tierra. Y allá me voy a zambullir, pero iba a ser leproso. Y entonces otro siervo que Dios está usando para honrar la palabra que le había dado a la niña, le dice: mi general, con mucho respeto, escúcheme un minuto. Escúcheme por favor, le dijo. Tenía acento gringo. Si te hubiera pedido algo difícil, no lo harías. Vea la lógica. Dios no te pide algo difícil, no te pide algo que está más allá. Encima de todo te dio el poder de la santidad para cumplirlo. Entonces le dice: Dios no te pidió algo difícil. No, hombre, solo zambullite. Y se estaba jugando el cuello. Ese siervo se estaba jugando el cuello, pero Dios está detrás de todo. Y entonces le dice: anda, hombre, anda, si te hubiera pedido algo difícil, lo harías. Eso no es difícil. Sí, pero es el río Chuco. Parece el río de las vacas de Ayahuate. Por favor, no esté hablando mal del río de las vacas. Yo ahí me bauticé. Ahora no sé si existe ahora todavía, pero ahí está, en la calzada La Paz, por la zona, por ahí, ¿verdad? Por cierto, paréntesis, hermanos, hay que bautizarnos. Los que no se han bautizado, hay que bautizarnos. Tuvimos una enseñanza de Boris hace algunos domingos del bautismo y hay que bautizarse. Así que haga su cita, hable y haga su cita, y le vamos a calentar el agua, no mucho, pero lo bautizamos, ¿oyó? Porque hay que bautizarse. Cierro el paréntesis. Y entonces Naamán se va al río. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Pero es porque yo soy así. Y vamos a suponer que Pedrito era el siervo que le había hecho: voy a ir a zambullir vos, Pedrito, yo te quiero aquí. Y yo me imagino a Naamán. Se bajó hasta el cuello, ¿va? Y Pedrito: no se vale. El profeta dijo que hasta la ñola. Usted sabe qué es ñola, ¿verdad? La cabeza, todo completo. ¡Pum! Y salió la primera. Mira, más chuco estoy. Segunda, tercera, a la cuarta, Pedrito estaba ya viendo cómo se las pelaba, hermano. Nos da un poco de risa eso, pero qué angustia. Se zambulle la sexta vez y no pasa nada, hermanos. Pero ni siquiera fue progresivo, porque Dios tiene sentido del humor. Y como la mente le juega juegos a uno, nada más hasta de plano se vio más sucio todavía. Y dijo: por hacerme quedar en ridículo, yo sí te voy a... Pero se metió la séptima, porque Dios lo condujo a obedecer y salió limpio. ¿Y sabe qué hizo?
Cuando mira esto, se convirtió al Dios de Israel. Llega con Eliseo, el hijo, pero ya iba con una actitud distinta. Y con la actitud distinta ya Eliseo lo recibe. Y le dice: ¿sabes qué, Eliseo? Yo me voy a regresar porque yo soy general de allá. Me voy a regresar, pero me voy a llevar un poco de tierra de acá. Y discúlpame, cuando el rey vaya al templo de su Dios pagano, yo lo tengo que acompañar, porque soy el que lo acompaña y lo ayudo a hincarse. Esa es mi función. Pero yo eso lo voy a ver como una porquería, le dice. Eso lo voy a ver como que ya no vale, porque yo voy a servir al Dios de Israel. Yo voy a servir al Dios de Israel. Y se lleva un poquito de tierra para que él pudiera, no sé qué representación tiene eso, pero hincarse sobre ella y orar al Dios de Israel. Una representación de Dios de Israel. Dios siempre nos envía personas y emisarios que nos van a llevar a honrar su palabra, a hacer su palabra. Incluso aquellos que son tropiezos, incluso aquel que te pide dinero, te está dando una oportunidad de hacer un mandamiento de Dios. Dios te va a enviar emisarios que te van a recordar siempre a cumplir la palabra de Dios. Esos somos los pastores, a cumplir la palabra de Dios. Yo estoy seguro que don Naamán regresó y la niña que le servía a él no acabó como empezó. La Biblia no lo dice, por eso estoy especulando nada más, pero estoy seguro que la gratitud que lo llevaba hizo que la muchacha, a lo mejor la dejó en libertad, a lo mejor le dio un cargo, a lo mejor hizo algo con ella. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros estemos, cuando guardamos y cuando hacemos la palabra de Dios, no importa estar en el peor de los hoyos, estar en el peor de los malos momentos, no importa, Dios se va a asegurar, y esto lo digo con grito de júbilo, se va a asegurar de que sus bendiciones nos alcancen. En lugar de nosotros estar desgastándonos persiguiendo bendiciones. Querido hermano, ese es el mensaje de hoy. Deja que las bendiciones te alcancen. No es tan deja, ¿verdad? Pero ponte en el modelo de Dios. Ponte en el modelo de Dios. ¿Cuál es el modelo de Dios? Móntale guardia a su palabra. Y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. No va a pasar con oración. Si tú oras y no practicas la palabra de Dios, no va a pasar nada. Eso te lo puedo garantizar, porque escrito está. Escrito está, oiga esta escritura: aquel que abandona la Torá del Señor, dice, para no cumplirla, su oración es una abominación, dice. Su oración es una abominación. Cuando descartamos la palabra de Dios y no cumplimos la palabra de Dios, aunque oremos, no va a pasar nada. Es el guardar, es el hacer, es tener el entendimiento que la palabra del Mesías, de Jesús, que se dio en Génesis hasta Apocalipsis, es vigente, es actual, y es la que cuando nosotros servimos al Señor guardando y haciendo, Dios se asegura de ponernos en el lugar que debemos de estar. Dios se asegura de que nos alcance. De tal manera que si tú estás en la cochinchina, en el más recóndito de los lugares, allí Dios te va a bendecir, allí Dios te va a proveer, allí Dios te va a levantar, allí Dios te va a madurar, ahí Dios te va a prosperar, porque esa es su palabra. Lo demás es relleno. Deja que Dios traiga el norte a tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a tener un momento de meditación sobre lo que hemos escuchado. Y yo quiero invitarte a meditar por unos instantes en la palabra que has escuchado. Si algo debemos de hacer, si algo nos beneficia, es empezar a escuchar la palabra de Dios. No te pierdas nada de la palabra de Dios. Pon tu corazón en la palabra de Dios para guardar
para montar guardia sobre ella. Se viene una ola de desprestigio de la palabra de Dios, que si no sos tolerante, que si eres intolerante, que esto, que lo otro, que la ciencia dice, pero la verdadera ciencia corrobora la palabra de Dios. Se viene un tiempo, y siempre ha estado, pero ahora se viene de otra manera. Ahora se viene en el desprestigio de nosotros. Siempre ha habido una intención de quitarle el valor a la Escritura para nosotros, y lo han logrado muchas veces. Se ha logrado. Frases como en el mundo real, la verdad está en la Biblia, que está sobre la realidad. Yo quiero tener un momento para que tú lo medites, lo establezcas, para que tú cuadres cómo está tu vida versus lo que acabas de escuchar hoy. ¿Qué me gano yo con decirte lo que te dije hoy? Puedo pelearme contigo si a ti no te parece bien, puedo caerte mal, no me gano nada, pero no puedo callar lo que Dios me ha dicho. Eso sí, no lo voy a hacer. Yo quiero invitarte esta mañana a saber que lo que vamos a cantar, que tiene que ver con las bendiciones, es el resultado de nuestro compromiso a montar guardia a las promesas de Dios, a sus procedimientos, y luego ejecutarlos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, En esta iglesia queremos que Dios te bendiga. Queremos que Dios te guarde. Todos los domingos, para despedirnos, hacemos esa bendición, la bendición de número 6. Es una bendición de inserción, es una bendición de adopción. Pero esta mañana yo quiero invitarte a que tú te pongas en una posición de que cada vez que hablemos esa bendición, Dios te bendiga, Dios verdaderamente te bendiga.
Yo no sé cuál es tu cosmovisión de la palabra de Dios, ni cuáles son tus sueños para el año 2023, ni en dónde estás. Pero es lo que decíamos la semana pasada. Tenemos que conectarnos más con Dios. Tenemos que aprender más de Dios. Tenemos que ahora entender. Ahora, más que aprender, hoy lo llevamos al extremo. Hay que montar guardia. Hay que montar guardia. Hay que ir un paso más allá. Hay que montar guardia de eso. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas claro esta mañana. Que te puedas enfocar en saber que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar. Y que la Biblia, la palabra de Dios, es la forma de Dios para hacerlo. Más que andar buscando, más que andar teniendo fe, Dios ya te quiere bendecir, Dios ya te quiere prosperar. Dios es bueno. Nuestro papel es montarle guardia a su palabra y hacerla. Ese es nuestro papel. Y Dios se va a asegurar que las bendiciones te alcancen, que tengas para comer, que tu arteza esté llena, que tengas para tus necesidades básicas, que la salud te toque, que la sanidad llegue en el tiempo en el que tiene que llegar, que haya paz en tu vida, qué sé yo, todo lo que tú requieras o necesites. Dios se va a asegurar, Dios se va a asegurar, Dios se quiere asegurar. Ese es el tema de esta mañana, y esa es una creencia principal en esta casa. Aquí no nos llenamos de fe para mover a Dios. No, eso es incorrecto. Aquí nos llenamos de obediencia. Eso va a hacer que Dios se mueva a nuestro favor. Eso va a hacer que Dios se mueva a nuestro favor. Ese es el mensaje bíblico. Ese es el mensaje de la Escritura. Esa es nuestra oración. Con agrado y te dé paz. Padre, te pido en el nombre de Jesús que, como está escrito en Deuteronomio 6, tú bendigas y guardes a este pueblo, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tengas compasión de ellos y los llenes de tu paz, de tal forma que puedan conectar que son tus hijos, que son tus hijos, que ese es el título más grande al que podemos aspirar, que tú estás en pacto con tus hijos, que tú estás en pacto con tu pueblo, que tú vas a sacar adelante a tus hijos, que tú vas a sacar adelante a tu pueblo. Ayúdanos a conectar, Señor, que hay tanta escritura, la cual hoy está lejos de nuestro corazón. Ayúdanos a acercarla. Ayúdanos a ser bíblicos en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en cómo nos comportamos, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y nuestros padres. Ayúdanos a ser bíblicos en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Ayúdanos a ser bíblicos. Ayúdanos a guardar y a hacer. Ayúdanos a montar guardia
y hacer. En todo el desempeño, en el tráfico, en los momentos dolorosos, con nuestro cuerpo, con nuestra dieta, con nuestro sueño, con nuestro descanso, con nuestro amor al prójimo. Ayúdanos y despierta el corazón de cada uno de los que hoy sintonizan y están acá a montarte guardia a tu palabra. Y despierta el corazón de cada uno de los que están acá a practicar, a montarle guardia a tus promesas y a practicar tus mandamientos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Y sabemos que esta oración tú la escuchas porque se basa en tu palabra. Amén y amén. A los que nos han sintonizado por medio de Facebook y de YouTube, les decimos adiós, hasta pronto, los esperamos la otra semana.